Sí, señor. Solo le falta proyectar la Sí. presentación y ya. No se está proyectando la Perfecto. presentación. Ok, Sí, ahí vamos se a ve la ver. presentación, pero entonces se ve como si la estuviera editando, no la presentación completa. Y ahora, Está igual, como en formato de Sí, edición. entonces si quiere, exacto, si quiere darle modo presentación, solo a la presentación de PowerPoint y ya. En la parte inferior derecha, ahí, perfecto. Y ahí ya, perfecto, profe. listo. Creo que estamos bien ahí. Sí, alcanza a ver la pantalla, por favor. ¿Me confirman? Sí, señor, ya se ve. Ok. Vamos a darle inicio a la presentación. Ahora sí, ¿me Sí, confirma toda Ahora la señor. sí, pantalla? perfecto. Sí, ahora sí. ¿Está Ahora toda la sí. pantalla completa? Sí, Ok. sí, señor, ya se ve. Es que por acá tenemos un poco de lluvia y el internet está un poco caído. Bueno, vamos a darle inicio a esta web conferencia. Estimadas y estimados participantes, reciban un cordial saludo. Es un saludo cargado de felicidad, paz, prosperidad y que este saludo no se quede en una bienvenida a una web conferencia. Esto es un saludo que permite a ustedes a crear un espacio para un encuentro de saber, de diálogo, un diálogo crítico hacia una construcción colectiva de ese conocimiento que nos estamos hoy en día ahondando. No nos convoca hoy el compromiso de un aprendizaje colaborativo, nos convoca una reflexión que es profunda a un intercambio de esas experiencias que enriquecen nuestra comprensión del mundo y al mismo tiempo fortalecen nuestras prácticas ciudadanas y académicas. Agradezco a ustedes por su presencia activa, su disposición al debate respetuoso y más que todo a ese valioso aporte a este ejercicio pedagógico que va más allá de transmitir información, que lo que se busque es generar transformaciones significativas en contexto y en los territorios. Sean ustedes nuevamente bienvenidos a este espacio, un espacio, como les decía anteriormente, compartido, donde cada voz cuenta y cada mirada suma. Como les decía a ustedes, no nos está convocando en el día de hoy una web conferencia, nos está convocando hoy a nosotros a adentrarnos a ese pensamiento filosófico. Y en ese orden de ideas, nos convoca a hacer una interpretación profunda de una pregunta problematizadora que ustedes pueden apreciar en sus pantallas. Y la pregunta es la siguiente: ¿puede la filosofía africana, ignorada, desplazada, subalternizada durante siglos, construirse en voz epistemológicamente planetaria en fundamentos alternativos del humano,
en piedra angular de la civilización a otra. En pocas palabras les traduzco esto. Si es posible, una filosofía radical y universal que parte de la experiencia africana sin ser absorbida por las lógicas de ese eurocentrismo del saber. La historia de la filosofía, escrita con tinta eurocéntrica, digamos que ha silenciado las veces que desde África no ha cesado de enunciar las diferencias, de hacer proclamaciones de otros saberes, de pensar, de habitar en el mundo. En este primer encuentro no parte de lugares comunes como tradicionalmente los conocemos. No vamos a repetir fórmulas vacías ni fórmulas estéticas que son despotelizadas. Partimos de un rigor, partimos de un crítico, partimos de un grito radical, de ese pensamiento africano, que es un clamor de una humanidad ante la barbarie colonial, ante la violencia epistémica, ante el olvido de las instituciones. Y según el pensador Eugenio Condorcet, que es el referente de este curso, el pensamiento africano no puede ser entendido desde los marcos ontológicos de Occidente, porque lo radical en él no está solo en lo político, sino en el conocimiento, y es algo que arranca desde la raíz. Porque es que el pensamiento africano eh, deconstruye la colonialidad del saber y lo ve como un planetario africano. Descentraliza la razón moderna como una medida única del humano. Reivindica la vida como es estético. No, no lo ve como ese capital ni el ego del cogito. El pensamiento radical africano es resistencia y no se reduce a denunciar, a reformular, sino interpela, él propone. Por lo tanto, los invito a ustedes a que vamos a escanear este código QR que aparece en pantalla. O si no, podemos ingresar a través del enlace que se encuentre abajo. Allí encontrará un espacio interactivo, un muro de Parler, donde ustedes podrán aportar sus reflexiones, preguntas, tensiones, cuestionamientos, que no solo es filosófica, sino también es profundamente política, cultural y esencial. Ese Parler es nuestro punto de encuentro para pensar juntos desde el pensamiento de Eugenio Ondó, que domina que el pensamiento radical africano abre una posibilidad a otro saber, que no se oprime, sino que se afirme como una potencia creadora, crítica y al mismo tiempo que es transformadora. Nuevamente los invito a que vamos a hacer este ejercicio para adentrarnos a esta web conferencia, a mirar saber y vamos a responder a la pregunta que se encuentra allí. ¿Es posible una filosofía radical y universal que parte de la experiencia africana sin ser absorbida por las lógicas eurocéntricas del saber?
Y para este espacio vamos a dar 3 minuticos a resolver esta inquietud. ¿Me confirman si estuvieron, digamos que, acceso al código QR, por favor? Oscar, ¿pudo entrar al código QR? Ya, profe, dame un segundito. Entrate al código QR. Estoy intentando abrir ya. Estoy en esto. Ok. Ahí abajo vamos a encontrar un signo más. Le vamos a dar ahí para colocar nuestras apreciaciones. ¿De acuerdo? Listo, profe, yo ya ingresé. Por ejemplo, Mafre. Mafre, la tabla de comisión también es perrísima esa tabla de comisión. Que yo le digo. Ok, chicos, ¿pudieron entrar? Sí, profe, yo ya pude entrar, sí, señor. Ok. Bueno, vamos a ir desarrollando la actividad mientras que ustedes van dejando sus apreciaciones. Eh, perdón. Tenemos nuestra tabla de contenido, lo que vamos a trabajar en el día de hoy en esta web conferencia. Lo primero que nos están solicitando es sobre quién es Eugenio Necox Ondó. Eh, es uno de los destacados filósofos ecuatoguineos que se ha emergido como una de las voces más potentes de la construcción de la filosofía africana radical. Este filósofo critica de ese saber occidental y comprometida con la restitución epistemológica de África en esos escenarios global del pensamiento. Este filósofo nació en Guinea Ecuatorial
no solo representa una mirada africana, les decía que no representaba una mirada africana desde el sur global, sino que proyecta una lectura aguda, profunda, una lectura sobre las estructuras de ese conocimiento eurocéntrico. Este señor, bueno, este filósofo es doctor en filosofía por universidades europeas, irónicamente, pero su proyecto intelectual se distancia radicalmente de esa filosofía académica eurocéntrica. Se ha desempeñado como un docente investigador y sus textos, muchos de los cuales circulan en el ámbito africano, inclusivamente en Latinoamérica, están marcados por una denuncia a la época de la colonia epistemológica que aún persiste en las instituciones del saber. Por lo tanto, que este señor, su filosofía puede ser entendida como una filosofía radical, no en el sentido violento, sino en el sentido del conocimiento, de ese sentido de volver a la raíz, porque busca desmontar todos los discursos que, que han sido silenciados o expropiados de la producción filosófica africana. Desde allí se propone una filosofía afrocentrada que no limita el logo occidental, sino que le pregunta, lo subadvierte y desde una cosmovisión africana. Una vez más, apreciados compañeros de pensamiento filosófico, que nos adentremos con una mente abierta, una mente con espíritu crítico en este recorrido por ese pensamiento radical afroplanetario, y que no se trata de una simple tabla de contenido lo que está expuesto aquí. No, lo que tenemos aquí es el mapa de una travesía filosófica que nos convoca a desmontar los cimientos coloniales del saber occidental. Es, si se quiere, una hoja de ruta para la insurgencia epistemológica. Cada punto que ustedes ven proyectado no es un apartado temático, sino es una grieta abierta en el edificio arrogante de esa racionalidad eurocéntrica. Porque pensar desde África, como lo proponen en los textos de este curso, no solo va a cambiar el lugar geográfico, es descolonizar la mirada, la lengua, los conceptos, las categorías. Primero nos preguntamos, ¿qué es el pensamiento radical afroplanetario? Aquí no buscamos definiciones de enciclopedias, no, sino una ruptura con el modo en que la filosofía ha sido secuestrada por Occidente. Es radical que cada vez o por la raíz es afroplanetario porque emerge desde África hacia el mundo, no como periferia, sino como centro insurgente de ese saber. Segundo, vamos a abordar los rasgos filosóficos y políticos de ese pensamiento radical africano. Este pensamiento no es neutro, es político, es cuerpo y es armonía, es una lucha contra
eh, digamos, contra el asesinato sistemático de los saberes africanos por parte de la modernidad colonial. Como tercero, hablaremos del aporte africano a la crítica del saber occidental, porque no se trata solo de resistir, sino de proponer, de construir una filosofía que desmonte la universalidad excluyente de Occidente, porque África no es muda, ha pasado, ha pensado en África, piensa y se pensará, y su soporte es esencial si queremos una, digamos que una humanidad verdaderamente plural. Como cuarto punto, vamos a tener la reconstrucción del sujeto y el saber. El sujeto moderno fue forjado a costa del otro en hora de reconstruir desde una, sí, desde una herida, se podría decir, desde la dignidad de quienes fueron negados como humanos, como pensantes, como sujeto histórico. Como quinto punto, vamos a conocer un poquito las dimensiones afroplanetarias. Esto va más allá de lo local, no es etnicismo, no nada, es una propuesta que piensa el mundo desde África, pero para todos los pueblos es una filosofía situada en sí, pero con vocación universal, sin caer en en esas lógicas de la universalidad. Como sexto punto, vamos a conocer unas críticas y reflexiones filosóficas. Aquí es el punto más importante porque aquí ustedes van a interpretar, van a dar a conocer su punto de vista a través de todo lo visto. Van a confrontar, van a dialogar desde las diferencias, desde los textos leídos, de lo explicado, y van a ser escuchados de esa filosofía no occidental. Este recorrido que vamos a tener en esta web conferencia no pretende respuestas definitivas, sino preguntas que nos desestabilicen, porque la filosofía africana es una filosofía radical, no viene a tranquilizar, viene a despertar, a recordarnos que no hay una liberación sin un conocimiento epistemológico, que no hay humanidad completa sin África. Eso es lo que vamos a trabajar durante nuestra web conferencia. Posteriormente, los fundamentos de la guía, lo que se está exigiendo es que ustedes van a hacer una reseña crítica, van a plantear un enfoque decolonial para observar las producciones de ese saber filosófico desde África. Como reto van a reconocer ese pensamiento africano como válido, autónomo y crítico, no subordinado a los paradigmas sí, de esos paradigmas de Occidente. Y van a tener una mirada, eh, esa mirada va a ser con una postura etnográfica del pensamiento de África. Eso es lo que vamos a trabajar durante esta web conferencia y lo que se está solicitando, lo que busca el curso y lo que busca la guía de actividades en esta fase 2. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Por mi parte, no, profe, todo claro. Ok. Todo claro también, profe, gracias. Ok. Bueno, vamos a darle continuidad a esta web conferencia.
Y vamos a empezar. ¿Qué es el pensamiento radical afroplanetario? Vamos a partir de esa reflexión profunda desde la raíz filosófica y epistemológica africana. Hablar del pensamiento radical, ese pensamiento afroplanetario, no es simplemente hablar de unas categorías conceptuales más. Diría, o me atrevo a afirmar, es ante todo un acto de recuperación, un acto de dignificación. Es un gesto ontológico, un reclamo de humanidad y una afirmación del conocimiento. Estas categorías que son elaboradas por el filósofo Eugenio, bueno, que lleva el nombre mío, Ondoc, se rige como una respuesta firme, erudita, lúcida, antes de siglos de despojo, de ese tiempo que fue silenciado, distorsionado el pensamiento africano. Cuando la primera categoría, y es la que aparece cuando la filosofía habla de radical, y es la radicalidad. Volver a la raíz, no a la violencia. No nos referimos a la violencia ni a extremismo ideológico, no. Nos estamos refiriendo ir a la raíz, al fundamento primero, a ese origen profundo del ser. En este sentido, el pensamiento radical afroplanetario no es no es más que una propuesta de ruptura de capricho, sino por necesidad ontológica. Es decir, se funda en la necesidad de volver a ser desde ese ser africano, no desde los discursos que son impuestos por Europa o esas categorías de la colonia, sino desde una raíz propia que es imaginaria, que fue negada por siglos, siglos de esclavos y del proceso de de la colonia. Volver a la raíz implica un movimiento filosófico profundo, porque vamos a utilizar un término que es descolonizar la ontología. Y aquí viene una pregunta: ¿cómo ha sido descrito o cómo ha sido manifestado el ser africano en la historia del pensamiento occidental? ¿Cómo vemos ese ser de África, el ser africano, en toda la historia del pensamiento occidental? Me gustaría escucharlo a ustedes. Bueno, profe, desde mi punto de vista, pues no es reconocido. Nosotros digo porque Latinoamérica también hace parte como de la periferia y nunca ha sido reconocido. De hecho, de una u otra forma, no sé, es como una opinión propia, pero siento que se ha visto un poco ignorante frente, por ejemplo, a lo que Europa ha podido construir durante mucho tiempo. Y es porque ellos mismos alimentaron ese conocimiento partiendo de allá. Pero sí supieron de pronto ampliarlo, compartirlo, documentarlo, ¿sí? Lo que de pronto en África no se hizo. ¿Sí? Y de pronto que tampoco se pensó, creería yo, nunca pensaron en África que de pronto todo eso que surgió allí fuera a dar la vuelta, ¿sí? Y fuera incluso, digamos que pudo haber sido plagiado, si se puede decir así, que incluso en una de las lecturas el filósofo casi que lo dice, lo interpreta así, ¿sí? Es como un plagio que han hecho a lo largo de la historia y nunca ha sido reconocido.
¿sí? De hecho, se les ve normalmente, si lo vemos, digamos que desde un punto de vista común, África se ve de pronto como en estado de naturaleza todavía, ¿sí? No algo más formal, algo más intelectual, no, eso de pronto no es algo que nosotros podamos reconocer hoy en día. Excelente, apreciada María Angélica. Eh, Comparto su opinión porque el ser ha sido descrito, me refiero a ese ser africano, en la historia de ese pensamiento occidental. Y vamos a resumir lo que usted dijo, como carencia, como irracionalidad, como mito, como lo otro del logos europeo. Pero el pensamiento radical afroplanetario dice con fuerza, no somos un otro, somos origen, como lo acaba de afirmar. Bueno, en su texto Eugenio Ondó no lo dice tangentemente, pero sí lo da a entender, que son un eje, que son pensamiento negado, que son que es un pensamiento que se atreve a volver a la raíz y esa raíz fue negada y hay que volver a a esa negación para poder reconstruirse desde allí. Muy bien acertado su comentario. La segunda categoría es la que entra en juego con el término de afroplanetariedad. ¿Qué significa esto? Significa que lo africano ya no puede ni debe pensarse como un asunto local, como un folclore, como un pensamiento periférico, como un pensamiento periférico destinado a la claridad. Esta afirmación de que el pensamiento africano tiene algo que decir al mundo entero, tiene hecho mucho que decir sobre cómo hemos llegado a este colapso ético, ecológico y por no decirlo así, algo de la civilización. Pensar desde esta segunda categoría es asumir que los pueblos africanos, sus lenguas, sus filosofías centrales, sus visiones comunitarias, tienen ese gran potencial de hacer, sí, de hacer o de reconfigurar los horizontes del pensamiento global. ¿Por qué pensar en una África eh, de objeto de estudio, en una África sujeto de enunciados globales, no como copia de Occidente, sino como fuente alternativa del mundo? El tercer o la tercera categoría que nos presenta el autor es el despojo como punto de partida. Y es que la frase clave de Eugenio aquí lo resume con precisión ontológica y ética. Radical es el pensamiento que se funda en la experiencia histórica del despojo y se alza con conciencia, una conciencia planetaria. Aquí hay genialidad de filosofía, el pensamiento radical, el afroplanetario, no niega el dolor del pasado, lo asume, lo honra, lo reconoce. La esclavitud, el proceso de la colonia, el racismo epistemológico, el genocidio cultural, son heridas abiertas, pero esas heridas no paralizan. Por el contrario,
se convierte en material de lucidez histórica. El despojo no es una excusa, es el punto de partida para una nueva forma de comprender el ser humano, la historia y el futuro. Por lo tanto, que ese pensamiento entonces no se queda en un duelo, se levanta, se eleva como conciencia planetaria, es decir, como una nueva racionalidad, una nueva ética, una nueva estética, porque ellos hablan de su estética, una nueva estética que el mundo necesita con urgencia. No es un pensamiento marginal, es una oferta hacia el mundo. Pensemos en un ejemplo claro, concreto. En África, si mi mente no falla, existen más de 2000 lenguas vivas y que durante siglos estas lenguas han sido consideradas, entre comillas, como dialectos inferiores, improductivas para la ciencia. ¿Por qué? Porque no eran lenguas europeas. Sin embargo, en esas lenguas hay palabras, hay categorías que forman y que nombran al mundo que no existen en las lenguas de la colonia. Eh, una de esas palabras que estuve haciendo una investigación en la lengua bantú, la palabra mempemba, que se refiere a un espacio ritual de descanso donde las almas van ante de ese proceso de reencarnación. Este concepto, o esa palabra de Mampemba, no tiene traducción exacta en inglés o francés. Pero, ¿quién dijo que no es filosofía? Mampemba. ¿Quién dijo que no es metafísica? Porque se refiere a ese espacio espiritual de descanso donde las almas van antes de la reencarnación. Ahora, recuperar estas palabras y muchas otras y pensar desde ella, desde la vida, la muerte, la comunidad, es hacer filosofía radical desde lo africano, es transformar esas lenguas en fuente de conocimientos globales, no son un medio de comunicación, dejarlo como un medio de comunicación local. Por lo tanto, que el pensamiento que interpela a todo, ese pensamiento radical, afroplanetario, no es solo para África, es una interpelación al mundo entero. Perdón, digamos que es una invitación a desmontar los marcos coloniales que han definido lo que es el saber, lo que es el ser, qué es civilización. No busca venganza. Eh, Perdón, qué pena. No busca venganza, les decía a ustedes, busca una justicia epistemológica. Esta no quiere reemplazar un centro por otro, sino es descentrar el pensamiento para abrirlo a la pluralidad del mundo. Por eso que yo le menciono la palabra radical y afroplanetario, porque nace de la raíz de África y se proyecta hacia el mundo entero. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario?
Profe, sí, lo que ha dicho y lo que ha comentado también la compañera me hace pensar que no se puede desligar el pensamiento de las dinámicas de poder de las sociedades, porque se impone el pensamiento colonial o el pensamiento colonialista es el de la estructura de poder más fuerte. Entonces, ahí juega mucho eso, ¿no? La dinámica de poder y cómo el poder impone una forma de pensar. Entonces, cuando el otro piensa distinto, cuando crea otra manera de poder social, pues puede entablar un diálogo como igual. Pero si hay una estructura de poder que somete a otros, el diálogo pues no siempre va a ser presentado o planteado como entre iguales. Profe, Ah, qué pena. Qué pena que había silenciado el micrófono. Bien, Oscar, tomando tu palabra y los aportes que hace nuestra compañera amante del pensamiento, María Angélica, lo que busca el autor no es, digamos, imponer por la fuerza, sino es hablar, es tener o pensar que en África hay filosofía, que en África no hay filosofía, es en el instante, en el ahora, sino que tiene un legado de pensamiento. No sé si estuviste pendiente al ejemplo de la palabra Mampep, que se traduce allá, es un lugar donde va el alma antes de ser reencarnada. Y acá en el lenguaje inglés o francés no tiene una traducción exacta. Entonces, si hay filosofía, si hay metafísica, y lo que ellos buscan que ese pensamiento es cercano, busca acercar ese pensamiento radical africano. No estamos simplemente ante una variante regional de la filosofía universal, sino ante un quiebre epistemológico, porque esa filosofía no busca simplemente integrarse al canon occidental. ¿Por qué no busca integrarse así de lleno al canon occidental? Pues saben por la estructura del poder que acabas de mencionar, sino más bien de subvertirlo, cuestionarlo desde sus raíces más profundas. Porque el pensamiento radical africano se construye sobre la memoria de la herida, pero no como una pasividad doliente, sino como una insurgencia reflexiva, vivida y proyectiva. Por eso es que habla de una insurgencia epistemológica, negación de la colonia del saber. ¿Sí me hice entender, apreciado Oscar? Ahora bien, no es sí señor, posible, sí, ok, Oscar, perfecto. no es posible comprender el pensamiento radical africano sin confrontar la noción de colonialidad, de esa colonialidad del saber que expone Abel Quijano, esta forma, porque es una forma de opresión, no de esa, digamos, con el fin de una colonia política que se encontró en la forma del conocimiento, en la estructura académica, en los criterios de validación del saber, en el currículo, en las epistemologías de Occidente. El pensamiento africano radical es insurgente porque no admite
las condiciones epistémicas impuestas por la colonia. Rechaza que la razón ilustrada y europea sea la única matriz legítima para producir la verdad. El pensamiento radical africano no pide permiso para pensar desde el sí. Toma la palabra y la historia, aún en ruinas, y desde allí enuncia una nueva geografía del saber. Es un acto de un acto de insubordinación ontológica. Ya no soy el otro que ustedes definieron. Soy el nosotros que se levanta. Un ejemplo claro. Pensemos en un caso epistemológico de conocimiento intelectual en Kenia. Digamos que XY niño deja de escribir en inglés para hacerlo en la lengua original de Kenia, su lengua materna. Este gesto no fue solo lingüístico, fue epistemológico. ¿Por qué? Porque se negó a perpetuar el idioma de la colonia, el idioma sí, del emperador, como única vía para expresarse filosóficamente y literariamente. Fue una desobediencia, digamos que un desacato radical que empieza a fracturar las bases del saber colonial. Y es aquí que la epistemología occidental se ha constituido históricamente sobre las abstracciones, porque vamos a empezar a hablar de una encarnación epistemológica, el cuerpo como archivo viviente de ese conocimiento. La verdad es lo que se demuestra lógicamente, universalmente, independientemente del cuerpo que se enuncia. El pensamiento radical, ese pensamiento africano, rechaza todas esas fantasías de neutralidad. Para ello, todo conocimiento está encarnado, racionalizado, sexuado y situado. Los saberes africanos emergen desde cuerpos que fueron esclavos, violados, humillados, pero también desde cuerpos danzantes, resistentes, espirituales. La carne negra no es solo un, digamos, espectáculo pasivo de violencia, sino un archivo histórico, perdón, que produce la epistemología. Ese pensamiento no puede ser neutral. El saber africano nace de la herida, pero no se reduce a ella. Ahora, las heridas es el punto de partida, no el destino. Y aquí vamos a hablarles de un ejemplo claro, un ejemplo real. Vamos a tomar el testimonio de una mujer de un pueblo de Namibia, descendientemente directa de los sobrevivientes del genocidio cometido por el Imperio Alemán. Eso fue en 1904 y 1908. Su narrativa no está en los libros de filosofía de Hegel, hegeliana, pero en ella hay más ontología que en toda la fenomenología del espíritu. ¿Por qué, chicos? Porque narra cómo su abuela escondía raíces medicinales para evitar morir de hambre en el exilio.
Este acto guarda un conocimiento ancestral en un acto filosófico encarnado, un saber vivido situado de colonial. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, profe, Oscar, te escuchamos. todo claro. Súper Ok, claro, profe. ok. Ahora, la colectividad y la relacionalidad, sujeto no está solo. La modernidad europea, digámoslo así, construyó sujetos filosóficos que esencial, digamos que fueron solitarios, cartesianos, racionalistas, autónomos, desde Descartes hasta Kant, pasando por Husserl y Jürgen Habermas, y el yo moderno, en un yo que piensa en que se autoconstituye, piensa en un cambio, el pensamiento radical africano, piensa al ser humano como parte de una red colectiva. No se existe en sociedad, se existe con otros y por otros. Aquí opera digamos que esa noción africana, yo soy porque nosotros somos. Digamos que, en otras palabras, la existencia individual está siempre atravesada por lo comunitario. Y esa reacción, digamos que esa racionalidad no es algo de sentimientos éticos, no. Es una estructura ontológica y epistemológica. Y que ese saber se construye en las palabras compartidas, en la memoria colectiva, en las ceremonias, en la danza, en el duelo. Porque pensar es recordar juntos y sanar debe ser juntos. De ahí se parte ese pensamiento afroplanetario. Ahora, para poder entender estos rasgos del pensamiento radical africano, bueno, a mí me gusta un poquito hablar con ejemplos, porque sé que el ejemplo se traduce en conocimiento. En Ghana, un país de África, en las asambleas tradicionales, una decisión no se toma hasta que todas las voces han sido escuchadas. Ojo con esto, chicos. En el Senado, en la asamblea tradiciones, una decisión no se toma hasta que todas las voces han sido escuchadas. Aquí no hay un argumento lógico superior que imponga la razón. Aquí hay comunidad. La verdad emerge de las palabras dialogadas, no de un monólogo académico. Es el pensamiento radical, desplazar el eje del saber desde, desde esa competencia racional al tejer colectivo. Y por eso que se habla que el saber no es neutral y que África habla desde las heridas. La frase citada en esta diapositiva, no hay neutralidad en el pensar, en la producción del conocimiento. África habla desde una historia herida
perdón, no es una metáfora poética, es un principio epistemológico. ¿Por qué? Porque todo saber tiene un lugar desde donde se enuncia. Y África, como ese espacio que viene a través, que fue atravesado por la esclavitud, la colonia, el proceso del racismo, eh, y por qué no decir la expoliación económica, habla desde esa herida históricamente. Pero hablar desde la herida no significa llorar la herida, significa transformarla en potencia crítica. Como decía Frank Fanon, el proceso de la colonia o el colonizado es el hombre a quien se le prohíbe todas las iniciativas hasta que se rompe el silencio en la historia. Y es aquí que el pensamiento radical africano rompe el silencio, en ese momento en que la historia permite que surja un nuevo tiempo de conocimiento. ¿Alguna inquietud hasta el momento? Ok, no tenemos preguntas. No, profe, ninguna pregunta, gracias. Ok, ok. Qué pena, no tenía el micrófono activado. Por lo tanto, que ese pensamiento africano no es una filosofía marginal ni secundaria, es un nuevo modo de pensar la filosofía misma. Chicos, ¿me estaban escuchando? No, profe, se le cortó un momentito. Ah, ok, ok. Les decía a ustedes que eh, el pensamiento radical africano no era una filosofía marginal ni secundaria, que era una nueva forma de pensar la misma filosofía, una filosofía que se parte de la insurgencia, su encarnación, que tiene que ver con la racionalidad y más que todo la denuncia de la falsa neutralidad del saber. Y que esto lo convierte en una propuesta epistemológica. ¿Por qué? Porque fundamenta para repensar en la humanidad y en el conocimiento en clave de postcolonial. Y que ese pensamiento no busque que Occidente le abra la puerta, derriba la puerta, no. Entra con su herida abierta y dice, aquí estoy, mi dolor también, y se piensa desde el dolor, pero no como un dolor de violencia ni resentimiento, no. Claro, hasta el momento. Ok, me confirma Sí, perfecto. si pasó a la siguiente diapositiva porque acá no me está dejando dar visualizaciones. Sí, Se ya me abrió está un en poco la el panel. filosofía de aporte africano a la crítica del saber occidental. Ah, ok, ya encontré la diapositiva. Qué pena, disculpe. Lo que pasa es que se me abrieron un poco de ventanas aquí ya. Ok. Eh, ese aporte africano a la crítica del saber occidental, mis queridos amantes de pensamientos filosóficos, mis hermanos en pensar, tanto como estudiantes, docentes, profesores, buscadores del sentido, hoy África nos invita a descolonizar nuestra mente, a detenernos por un momento
y a cuestionar ese edificio aparentemente incuestionable que es el saber occidental. Vamos a abrir grietas y en esas grietas sembrar nuevas posibilidades de conocimiento. Y vamos a empezar con el primer cuestionamiento. ¿Qué es el pensamiento africano? ¿Y a qué nos invita a cuestionar? ¿A qué nos invita a cuestionar? ¿Y qué es el pensamiento africano? Primero, nos recuerda algo que dice Occidente, que ha olvidado en su objeción de dominar, y es el logo. El logo occidental no es universal. Lo que para Europa es razón, para otros pueblos es silencio. Es un silencio compartido, es danza, es ritmo vital, es la sabiduría de los ancianos. El pensamiento africano pone en jaque la arrogancia de ese saber único, porque cuando el occidente se dice esto es racional, lo hace desde una torre de de mar, construida sobre siglos de colonialismo epistemológico. Y desmontar esas categorías eurocéntricas, como es la verdad, la razón, el individuo, la historia. En África, la verdad no es una fórmula, es una vivencia. La razón no es fría y lógica, sino que se convierte en algo profundo y que es afectiva. El individuo no existe sin la comunidad. La historia no es una línea progresiva, sino, digamos que es algo aspiral, una narración tejida en la memoria corporal. Y es aquí donde entra la escena ese gran aporte africano, y es la fórmula plural de racionalidad. Si la pluralidad frente al monólogo de Occidente, África ofrece un coro, desde la oralidad, este arte sagrado de contar y recordar la comunidad de contejido, de sentidos, y toda esa memoria corporal, como un archivo vivido de sabiduría, nos devuelve la idea más completa de lo que significa pensar. Y no lo decimos solo desde la emoción, lo decimos con el mismo rigor que se exige en las universidades europeas, pero con un corazón distinto, como lo afirma Eugenio Cross en el texto. La filosofía africana abre grieta a la racionalidad occidental y esta la obliga a mirarse desde su exterior. Es algo revolucionario, porque cuando un saber tiene que mirarse desde fuera, es cuando se hace verdaderamente filosófico, es decir, cuando se pone en duda a sí mismo. Y es aquí que a ustedes que escuchan, que estudian, que enseñan de una u otra forma, ¿por qué seguimos creyendo que solo es verdadero lo que se ajusta a las lógicas cartesianas? ¿Por qué no pensamos que la música, la memoria de los pueblos, el cuerpo y la experiencia compartida también son fuente de conocimiento? Y como les dije al principio, la filosofía africana no pide permiso, no quiere incluirse en ese canon occidental, sino que lo transforma. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, tenemos preguntas hasta el momento. No, ninguna, profe. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, muy, muy claro. Eh,
a mí me quedaría de pronto una inquietud con respecto a, digamos, el giro cartesiano en la filosofía es como el hito, ¿no? O sea, o el Sí, punto clave de la filosofía moderna. sí, claro, sí, sí. Desde esta perspectiva, entonces, eh, pensaría o me viene ahora como que podríamos tener como referente ahora a Foucault, quizá, que es un poco más confrontador y nos lleva a esto, a esas dos categorías de arqueología y genealogía del saber, que creo yo son las que usan estos autores del margen para sus investigaciones, ¿no? Excelente. Porque aquí se empieza a comenzar que es indispensable reconocer que esa categoría de sujeto, como les mencionó usted, tal como han sido formuladas en esa filosofía moderna, eh, que están marcadas por una historia de colonias racistas y que son extraactivistas, el sujeto cartesiano, que como dijo usted, pienso, luego existo, representa un individuo desvinculado, abstracto, universalizado, que afirma su existencia a partir del pensamiento racional, perdón, separando el cuerpo del entorno, de la comunidad y de la historia. Ahora, este sujeto se convierte en un modelo, sí, un modelo de la humanidad en el proyecto moderno colonial que se impone con normas en los sistemas educativos, políticos, jurídicos de un mundo que está sí, que está colonizado. Todo aquello que no respondiera a esa imagen, lo espiritual, lo corporal, lo ancestral, lo comunitario, lo indígena, lo africano, fue degradado como como algo imaginario, algo falso, como algo super, eh, ¿cómo te explico? Como algo de atraso para el conocimiento humano, como una premonición, como algo que no es válido. Frente a ese paradigma, el sujeto blanco, europeo, masculino, propietario y racional, aquí viene que el pensamiento filosófico africano plantea un desmontaje ontológico y hay que reconstruir el sujeto, pero desde otra lógica, otra historia y otra memoria. ¿Por qué? Porque la filosofía africana, perdón, porque la filosofía africana no concibe, perdón, al sujeto como una entidad cerrada en sí misma, sino como un ser encarnado en lo relacional, en la relación constante con su linaje, su comunidad, su tierra y, por supuesto, hasta su propia historia. Por lo tanto, que el sujeto africano no es una abstracción, sino cuerpo, tierra, linaje, dolor y memoria. Si lo traducimos en otras palabras, significa que el sujeto no se piensa a partir de su conciencia individual, sino de un vínculo con la tierra que habita, con sus ancestros, con su historia de violencia y resistencia. Ahora, el cuerpo no es una máquina para ello, es una memoria encarnada. La tierra no es una cosa, es herencia, es raíz de futuro. Y aquí viene lo que, a donde yo quería llegar, que se convierte en una subjetividad africana que es histórica, ancestral y comunitaria. Y aquí empezamos a hablar algo de filosofía moderna. No es el yo solitario que conquista a todo el mundo con su razón, sino el nosotros. En pocas palabras, se ese yo con solitario conquistador de todo el mundo con la razón se va a reemplazar por el nosotros, que es la filosofía americana, que se reconoce en que los nombres de sus antepasados, en la andanza de sus pueblos, en el dolor colectivo de esa esclavitud que ellos vivieron, en las canciones de lucha, en las esperanzas de sus hijos que aún no habían nacido. Y ese pensamiento occidental ha de empezarse a reducido el conocimiento
a una acumulación de datos, de teoría y tecnología que permiten dominar digamos, la naturaleza y de otros pueblos. Este enfoque ha generado una civilización de control, de despojo y de la devastación del pensamiento. Y entra la epistemología africana, que no exige una inversión radical a este paradigma, porque él dice que el conocimiento no es acumulación, sino relación entre vivos, muertos y naturaleza. ¿Alguna duda, Oscar? No, perfecto. Más claro lo que ha estado exponiendo. Muchas gracias. Bueno, dándole continuidad a esa reconstrucción del saber, del sujeto y el saber, aquí el saber no es una posesión, sino una reverencia. No se trata de almacenar una información, sino de tejer relaciones vitales. Digamos que se aprende no por abstraer, sino por participar en el rito, en la narración, en las escuchas profundas, en la conexión con los ancestros y la famosa madre tierra. Y eso empieza a romper con la dictonomía que hay entre sujeto y objeto. Es la cosmovisión africana, el árbol, el río, el espíritu del abuelo, el animal sagrado, que todos saben y tienen agencia. La naturaleza no es un recurso, es maestra, es aislada, es un ser viviente. Y ese enfoque implica una crítica profunda a la racionalidad moderna y por no decir hacia el sistema educativo colonial que ha impuesto el saber como una mercancía, como una competencia individual al pensamiento africano. Y aquí se exige una ética del saber, una ética relacional, situal y vital. Porque el concepto de sujeto no se completa sin entenderlo como red, lo que yo le decía anteriormente. El yo lo vamos a empezar por el nosotros. Y aquí vamos a hablar de red como entre manados vivos. El sujeto es una red, una comunidad viviente de voces, de ausencia y de futuros. Dirá usted, profe, pero esa frase que el sujeto es una red, es una comunidad viviente de voces, de ausencia y futuro, ¿cómo así? Eso dirá que una frase que resume una ontología radicalmente opuesta al individualismo moderno. Claro que sí, pero es que el sujeto no es un centro de voluntad ni de propiedad privada. Es un tejido de relaciones donde se construye lo vivo, lo ausente, que es lo muerto, exiliado, silenciado, lo que está por venir. Y es una visión, o más bien esta visión, rehúsa toda la temporalidad lineal y ese proceso, pero ese progreso teleológico europeo. Porque aquí el tiempo es circular y ancestral. Los muertos no desaparecen. Para ellos siguen acompañándonos. El futuro no es promesa vacía, es responsabilidad del presente. La comunidad no es un contrato, es una herencia vivida. Y el ser sujeto es tener el deber de cuidar la memoria, la tierra, los vínculos, los rituales. Es de saber, es parte de ese saber como parte de algo mayor donde el yo no existe, sino el nosotros. Por lo tanto, que este enfoque, ¿sí? Este enfoque de descolonizar el sujeto y el saber, nos obliga a revisar esas nociones básicas que estructuran las ciencias sociales, la pedagogía, el derecho, la política, la teología y la filosofía. ¿Por qué? El pensamiento africano no busca, digamos que, diversificar
no busques de, diversificar la filosofía europea, sino descolonizarla. No es una contemplación, es una ruptura epistemológica y ontológica. Ahora, lo que está en juego no es solo la inclusión de África en un currículo, sino la transformación profunda del modo en que entendemos al ser humano y sus relaciones con el mundo. Y que esa transformación no se puede dar sin una crítica frontal al proceso de la colonia, sí, al proceso de la colonia, al racismo epistemológico, al patriarcado y al ese capitalismo. Entonces, reconstruir el sujeto es un saber que es clave en África para la filosofía africana. No es un lujo académico, es una urgencia ética, histórica y de un proceso de civilización. Por lo tanto, que el sujeto africano no es atracción, es cuerpo herido, tierra fecunda, linaje profundo, dolor colectivo y por último lo que es la memoria ancestral, porque el saber africano no es acumulación, es tejido de relaciones, es diálogo con la naturaleza, digamos que es una resonancia con los ancestros. Y el sujeto finalmente no está solo en una red viva que contiene voces, ausencia y un futuro por construir. ¿Todo claro hasta el momento? Sí, profe. Ok, de todas maneras pido disculpas porque estoy un poquito embromado con gripe y me tengo que hacer mucha pausa activa. Ahora, en esta diapositiva nos invita a partir hacia lo más profundo de ese proceso eh, de la descolonización del conocimiento. No se exige solamente reconocer que el saber que se sabe no se ha impuesto en producto de una historia de violencia epistemológica, como lo señalan muchos autores, sino también sino también una estrategia necesaria para subvertir ese orden. ¿Qué quiero decir con esto? Que la dominación del saber occidental no es casual. Se trata de un proyecto estructurado que desde los siglos XIX han explorado unos parámetros de racionalidad que regalan al margen las formas de pensar y sentir que proviene de África. Y esto tiene unas implicaciones que tienen para nosotros. La respuesta se halla en reconfigurar a partir de nuevos modelos de relaciones encarnados en esa producción del conocimiento. Ahora, cuando hablamos de un proyecto de reconstrucción integral, de forma clara y contundente, las estrategias propias para lograr una liberación epistemológica en el sentido de restaurar la voz y la agencia de aquellos que han sido históricamente silenciados, en este contexto debemos destacar unos puntos. Primero, la memoria y la tradición oral. La memoria es entendida tanto como un archivo viviente de los ancestros como una herramienta de resistencia que deben de ocupar en un lugar central, que han puesto en evidencia que el acto de preservar y transmitir es oralmente a los saberes ancestrales. Digamos que es una forma radical de, de su identidad, de su identidad desolvidada. La tradición oral no es un recurso secundario, sino la matriz primaria de un conocimiento que se genera con la interacción en la narrativa colectiva, en el yo por qué al cambiarlo a nosotros somos. Pero también debemos de hacer una crítica
de ese conocimiento. Esa crítica debe ser aguda. ¿Por qué? Porque la neutralidad del saber se vuelve imperativa. El conocimiento construido, sobre todo el método científico positivista de Occidente, es una construcción ideológica que excluye formas de pensamientos diversas. Aquí se destaca la neutralidad en una visión que sirve para lo que es la colonialidad del saber. Y ese concepto es un concepto, o más bien es una perspectiva de lo que se denomina racionalidad universal. Es en realidad un saber incapaz de comprender la vivencia encarnada en las experiencias africanas. Y por último tenemos que el concepto de Ubuntu, que es una estrategia racional. Ahí se reafirma que el sujeto no se concibe como algo aislado, sino que su existencia y su conocimiento se articulan en red. Yo soy porque nosotros somos. No es una simple fórmula moral, no, sino un sustento ontológico que pregunta y desmantela esa noción que tenemos del sujeto como autónomo occidental. El pensamiento africano exige que el saber se produzca en comunión, donde el diálogo, la interacción y la transferencia de experiencia construye el pilar fundamental. Este enfoque, digamos que implica una ruptura como la competencia individualista hace énfasis en algo que es en una transformación, por decirlo así, social y de conocimiento. Porque se habla como un cuarto punto, que es esa dialéctica de herida y de esperanza. La herida histórica, que fue un producto de la colonia y la violencia, se transforma en un motor de una nueva síntesis. La experiencia del dolor no se queda estática, se convierte en una semilla de una razón insurgente. Como bien se articulan los textos, África no debe definirse únicamente por lo sufrido, sino por la capacidad de transformar esa herida en un puente de saber y de innovación. Ahora, el ejercicio de pensar desde la herida exige reivindicar el derecho a una nueva temporalidad, al futuro y que sea liberador. ¿Alguna pregunta? No, profe. Solamente Oscar. Solamente nos acompaña Oscar. Ya estamos terminando, Oscar. Tenemos unas conclusiones críticas y reflexivas. Tenemos 4. La primera, que reconocer que la imposición del conocimiento occidental es un acto de violencia epistemológica, digamos que marginaliza las formas del pensamiento de diversas y de diferentes formas de la racionalidad. Segundo, podemos decir que entender que la liberación epistemológica se sustenta en la memoria, en reconocer la memoria en la tradición oral, el diálogo comunitario y reconfigurar el sujeto, es decir, no es el yo, somos el nosotros, porque el sujeto es una red viva, una red de interrelaciones. Podemos decir, como tercera conclusión, adoptar estrategias concretas como la reestructuración del currículo y esa praxis educativa que pongan en el centro de saberes de los pueblos para derribar las barreras del saber impuesto. Puede ser, pero eso no es un ejercicio académico, es un llamado a la acción.
un grito de resistencia que a través de esa reconfiguración del saber tiene potencial de transformarla, todas las estructuras injustas de nuestro mundo global. Por lo tanto, que la filosofía africana, en su insistencia en la verdad encarnada de ese saber relacional, no se conforma con ser añadido en la academia. Él se erige con unas bases sobre las que podemos construir un nuevo orden. Uno donde la diversidad de conocimiento sea normal y no excepcional. Por eso que el pensamiento radical africano hoy defendemos no una simple opinión, sino eh, una necesidad, digamos que de la condición humana y todas sus posibilidades a transformar la manera en que concebimos el sujeto y al conocimiento, estamos formando nuevos caminos hacia una humanidad inclusiva y verdaderamente global. Quisieran adentrarse más en alguna de estas dimensiones, pero uno de los ejemplos más claros de este enfoque afroplanetario en acción, es decir, el del pensamiento africano, que no se repliega sobre sí, sino que dialoga desde la alteridad radical como lo global, se encuentra en Colombia, con la experiencia del Instituto de Estudios Afrocolombianos en la Universidad Javeriana. Allí, desde el 2017, se ha consolidado una red epistemológica afroatlántica que articula el pensamiento africano, afrocaribeño, desde la educación, el derecho y la filosofía. Y esos espacios no reproducen pensamientos, sino que se articulan con movimientos como las mujeres negras, los pueblos raciales, palenqueros, indígenas y sectores que están por los Estados Unidos, Brasil, Haití, bueno, en fin, en otros. Lo importante de este ejemplo, de la experiencia del Instituto de Estudios Afrocolombianos, no es solo un archivo o un centro de estudio, es un espacio vivo que transforma primero las narrativas orales y memoriales ancestrales, cuestiona el currículo tradicional desde los márgenes, promueve fórmulas plurales de racionalidad, poética, orales, comunitarias, y establece un diálogo con las luchas feministas negras y el movimiento indígena del Cauca y del Chocó. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Bueno, hemos llegado a nuestra parte final. Eh, la idea era conocer un poco de la filosofía no occidental. Eh, Aquí no se critica el multiculturalismo liberal que tolera la diversidad solo en apariencia, sino tocar los cimientos coloniales del saber. La propuesta más radical no basta con coexistir, sino que hay que reconfigurar el modo en que se organiza y que está legítimo el conocimiento. Eh, ¿Alguna pregunta, sugerencia? Me gustaría escucharte, Oscar. Bueno, pues agradecerle, profe, el espacio. A mí me aclaró mucho eh, el acercamiento a los textos. Hice una primera lectura, pues, eh, de la primera parte de los textos del autor Eugenio Ondó. Pues debo reconocer que también tenía cierta prevención, ¿no? Y pues la clase me permitió abrirme un poco más a pensar distinto y pues a reconocer que
la herida colonial pues también la tenemos nosotros y como latinos, y pues el primer paso es hacer una crítica de lo colonizados que estamos para poder pensar distinto. Porque a veces vemos la colonización como algo externo, pero nosotros también hemos sido colonizados y lo seguimos siendo con las formas de pensamiento que se nos imponen. Excelente por su reflexión, estimado Oscar. Oscar, te recuerdo que te voy a reabrir la plataforma, ¿vale? Para que me envíe el trabajo. Perfecto, muchas gracias, profe. Bueno, pues, Oscar, muchas gracias. Dios te bendiga por acompañarnos. A nuestra compañera tuvo que abandonar la web por motivos de viaje también. Bueno, bendiciones y los vemos la próxima. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Mm.